Bendiciones mis hermanos, qué gusto poder compartir con ustedes el día de hoy la palabra del Señor, esperando que Dios les hable como iglesia, árbol de vida para las naciones. Me gozo mucho el poder estar con ustedes en este momento y compartir de parte del Señor palabra de vida para sus corazones, para sus familias y para la iglesia en general. Estudiando la carta a los Corintios, he notado que Corintio es una iglesia bendecida. He llamado en alguna ocasión a Corintio como la iglesia llena de gracia. ¿Por qué? Porque en el capítulo 1, versículos 4 al 9, Pablo nos dice que esta iglesia participaba de todos los dones espirituales dados por Dios a la iglesia. Y pareciera ser que Pablo, entre comillas, hiciera como una hipérbole, una exageración. Pero cuando uno sigue leyendo la carta a los Corintios, se da cuenta que en el capítulo 14, verso 26, Pablo dice, cuando ustedes se reúnen, algunos traen salmos, otros traen doctrina, otros traen revelación, traen interpretación, don de lenguas y demás. Todas estas cosas háganse para edificación. También nos muestra que había un grupo de creyentes, de hermanos en la iglesia, que tenían el don de profecía y eran instrumentos de Dios en la congregación para edificar, exhortar y consolar. Sin embargo, también la iglesia de los Corintios tenía sus zonas grises. En el mismo capítulo 1 nos muestra que había una división. Eran sectarios, es decir, unos decían que estaban con Pablo, otros con Apolo, otros con Cefa, y Pablo tiene que responderles, yo no morí por ninguno de ustedes, así que dejen de estar haciendo partidos religiosos dentro de la iglesia. También nos muestra que había un caso muy fuerte que Pablo trató, un caso de inmoralidad sexual, una familia, un joven que estaba haciendo algo muy desagradable y Pablo toma cartas en el asunto. También nos muestra que en algunas ocasiones habían dificultades, riñas entre los hermanos y resulta que ellos iban a resolver esas cosas afuera. No llamaban a los ancianos, líderes de la iglesia, sino que iban a resolver sus asuntos afuera, los incrédulos. Entonces, así muestra Pablo esas zonas grises de la iglesia de los Corintios. Muestra también que era una iglesia en cierta manera inmadura, infantil. Entonces, por un lado, como pastores y líderes anhelaríamos una iglesia como lo muestra el capítulo 1, versículos 4 al 9. Una iglesia llena con los dones del Señor, llena con los dones espirituales, una iglesia capacitada para ejercer la obra y el ministerio del Señor, para llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Pues entendemos que el recurso que Dios utiliza para seguir haciendo su obra y extendiendo su reino es el material humano, es el hombre y la mujer puesta en manos de Dios a su servicio. Y esta iglesia de los Corintios tenía esos dones y solo esperaba era la manifestación del Señor, la venida del Señor. Pero por otro lado, como pastores y líderes, no anhelaríamos una iglesia con esas zonas grises que muestra Pablo en la carta a los Corintios. Sin embargo, entendemos y debemos entender claramente que la iglesia, por ser un organismo que se levanta con hombres y mujeres que son imperfectos, tendrá en sus momentos esos niveles de éxito, por llamarlo así, pero tendrá algunos momentos también zonas difíciles. El pastor Harold Zurita lo escuché una vez decir, bienvenidos a la iglesia perfecta, llena de hombres imperfectos. Y creo que eso define muy bien la iglesia. La iglesia es perfecta porque es la iglesia que compró el Señor con su sangre.
pero también es imperfecta porque el material de la iglesia es material humano, material que está dañado y afectado por el pecado. Sin embargo, se refugia en la gracia de Dios para ser cada día no mejor que los demás, sino un mejor creyente, un mejor hijo de Dios, alguien que día a día se va limpiando con el fin de agradar a su Señor. Entonces la iglesia de los Corintios era una iglesia llena de dones, llena de ministerios, pero una iglesia también llena de muchas zonas grises. Sin embargo, considero que en el primer capítulo, Pablo toma mano de un recurso importante para tratar de aterrizar a la iglesia y de hacerles entender que todo lo que tenían era simplemente gracia de Dios. He llamado a la iglesia de los Corintios por eso una iglesia llena de gracia. Y el recurso que Pablo utiliza es una mirada al pasado de los miembros de la iglesia. Y en el capítulo 1, versículos 26 al versículo 31 encontramos lo siguiente, en el versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Pablo utiliza aquí tres recursos. Bueno, ya les dije que el recurso del pasado, pero lo divide en tres partes. Dice que los que son miembros de la congregación de los Corintios no son muchos sabios, no son poderosos, ni son nobles. Entendiendo que Corintio como zona geográfica era cuna de centros de estudio literario y escuelas filosóficas. Sin embargo, Pablo dice, muchos de los que están aquí en la congregación no son sabios. Es decir, no tienen el conocimiento intelectual que sus contemporáneos tienen. Quizás no han estado en los centros literarios, centros filosóficos, escuelas filosóficas de aquella época, no han estado en las escuelas de arte de aquella época. No son muchos sabios, es decir, son faltos de conocimiento. Sin embargo, así Dios los escogió, sin importar su poca sabiduría. Lo otro que dice es que no son muchos poderosos. Corintio era una región donde habían personas con riquezas, pero parece ser que los miembros de la iglesia no tenían esa facultad económica que tenían sus contemporáneos. Y también usa la palabra nobles, dice ni muchos nobles en la versión Reina Valera. Eso hace alusión a que no tenían un nombre de prestigio. Ya diríamos en nuestro tiempo, en nuestra cultura, no tenía un apellido culturalmente conocido, que sea un apellido tradicionalmente dado a personas de recursos económicos abundantes. No, la iglesia de los Corintios estaba formada por personas que eran poco sabias y poco intelectuales, que eran poco poderosas, es decir, no tenían facultades económicas como los contemporáneos, y eran personas cuales nombres no eran los más sonados, las familias no eran las más sonadas de aquel entonces. Pablo usa esto para llamar la atención a la iglesia y decirles, ¿por qué se enorgullecen de los dones? ¿Por qué se enorgullecen de toda la gracia que Dios le ha dado? Si entienden ustedes que Dios los escogió, aun cuando ante los ojos de la sociedad no valían nada. Es muy recurrente una frase dentro de la iglesia y es, nunca te olvides de dónde Dios te ha sacado. Y creo que corremos el riesgo de a veces olvidar el llamado de Dios, de cómo Dios nos escogió, quizás como escogió a los miembros de la iglesia, los corintios, poco sabios, poco poderosos, sin poder económico, pocos nobles con un nombre
desconocido ante la sociedad, pero fue la gracia de Dios sobre nuestras vidas que nos llamó a su bendito reino. Y eso debe alegrarte a ti y a mí, querido hermano, querida hermana, de que Dios no hizo como muchos hacen, mirar solamente la apariencia, sino que Dios estuvo dispuesto a escogerte a ti y a mí, sabiendo lo que Él podía hacer en nosotros. Quizás tú estás en una posición económica bien, quizás eres una persona con un nombre o un apellido de prestigio, quizás eres una persona intelectualmente preparada, pero recuerda y recordemos que aun a pesar de que esas cosas las tengamos o no, hemos sido escogidos por su gracia. Desafortunadamente a veces la iglesia con los dones nos convertimos en profesionales del ministerio o profesionales de la iglesia. Aprendemos a cantar bien, aprendemos a predicar bien, aprendemos a aconsejar bien, pero se nos olvida depender del recurso, no de lo que sabemos, no de lo que tenemos, ni de quienes somos, sino de lo que Dios nos ha dado, y es su presencia sobre nuestras vidas. Pablo en esta misma carta va a decir: yo he hecho la obra de Dios más que muchos, pero después va a decir, pero no yo, sino la gracia de Dios. Es Pablo también en su segunda carta que va a decir que nosotros somos vasos de barro, dentro de los cuales el Señor ha depositado su buen espíritu, dentro de los cuales el Señor ha depositado dones, ministerios para que tú y yo hagamos la obra del Señor. Por tanto, creo que el llamado del Señor en esta hora para nosotros es sencillamente que no olvidemos de dónde Dios nos ha sacado. No olvidemos que el Señor no tuvo en cuenta si eras sabio o no, que el Señor no tuvo en cuenta si tenías facultad económica o no, que el Señor no tuvo en cuenta siquiera si tu nombre o apellido es reconocido o no, sino que simplemente te llamó por amor. Por eso, en los últimos versículos de este capítulo 1, va a decir lo siguiente, versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Tremendo este final de este capítulo. Pablo diciendo, no es porque ustedes son sabios o no, no es porque ustedes son poderosos o no, no es porque ustedes son nobles o no, simplemente es por la gracia de Dios. Y si de algo tienen que gloriarse, de algo tienen que enorgullecerse, si podemos usar esa palabra, es en el Señor. Mis hermanos y hermanas, dale gloria al Señor y gloríate en Él, porque Él te llamó a ti, al igual que la iglesia de los Corintios, cuando ni siquiera éramos muchos sabios, cuando ni siquiera éramos muchos poderosos económicamente hablando, y cuando nuestro nombre no era nada ante la sociedad. Él te llamó. Así que el llamado de Pablo finalmente es: gloríate en el Señor. Dale gloria a Dios porque Él te ha llamado. Iglesia, no perdamos esta premisa de Pablo a los Corintios. Gloriarnos en el Señor. Gloriarnos en Él por habernos llamado, por habernos elegido
instalado en su reino para que tú y yo seamos ahora también proclamadores del reino del Señor, aquellos que también quizás no son muy sabios, no son muchos poderosos y no son muchos nobles. Dios les bendiga, Dios les guarde y que el Señor nos ayude cada día a no desenfocarnos y que todo lo que hagamos, como Pablo lo dijo en una ocasión también, lo hagamos para la gloria del Señor. Bendiciones.